En la clase pasada nos quedamos en Filipenses 1:6, ¿se acuerdan? Con el texto de Filipenses 1:6, estando persuadido de estos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ese es otro texto que habla de que alguien que ha empezado en el cristianismo, realmente que ha nacido de nuevo, realmente que haya sido transformado, pues va a perseverar. ¿Por qué? Porque bueno, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? Jesús, Dios, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuál es esa buena obra? Transformarnos, creer en Él. La salvación, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿sí? O sea, la palabra de Dios dice que Dios Padre, porque aquí es realmente del quien está hablando, va a ir perfeccionando esa obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, da una seguridad de que alguien que ha nacido en verdad de nuevo no puede perecer en el camino, ¿sí? Ahora, otra de las cosas que Dios nos da para que nosotros tengamos esa confianza, porque el camino, en el camino cristiano es difícil. El camino cristiano está lleno de tentaciones, de luchas, de tropiezos, ¿verdad? De aflicciones, de tribulaciones. Pero por eso la palabra de Dios nos da garantías para que podamos seguir adelante. Y una de esas garantías que Dios nos da es el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Efesios 1, 13 y 14, ¿lo leemos? Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Lo íbamos a leer ese. ¿Efesios cuál? Efesios 1, 13 y 14. Hasta aquí la anoté con continuación. 1, 13 y 14. 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. ¿Ya están? ¿Sí? Ok, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces ahí es lo que nos dice la palabra de Dios. Fíjense, ahí para garantía cuando dice que el Espíritu Santo es la garantía o es las arras, el griego es arrabón. El griego que se utiliza es arrabón. Y el griego arrabón originalmente significaba prenda en dinero depositado por el comprador y que se perdía si la compra no se efectuaba. ¿Qué significa la arra? Eso es arra. Eso es la arra, ajá, una garantía. Eso era lo que era la garantía. Entonces se perdía si no se efectuaba la compra. Fue probablemente una palabra fenicia introducida en Grecia. En su uso general vino a denotar una prenda del tipo que fuera, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se usa solo de aquello que Dios asegura a los creyentes. Se dice que el Espíritu Santo como la prenda divina de toda su futura bendición. Por ejemplo, 2 de Corintios 1:22. Okay. Buenas noches, Dios te bendiga. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, de mi esposa. Buenas tardes. ¿Qué tal? No, ¿cómo no? No, es que hay mucho. ¿Mucho qué? Te pasamos un tope. No. ¿En serio? ¿Estás a dieta o qué? Estoy a dieta. A 10 tacos, 15 tortillas. ¿Segunda de Corintios? 2 de Corintios 1:22. 1:22. Gracias. ¿Ya están? Sí. Dice: del cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios nos ha sellado y nos ha dado la garantía, dice la palabra de Dios. Dios nos ha dado la garantía de haber sido ¿qué? Comprados por Él. Dice Pedro, ahorita no tengo la cita, pero Pedro dice que fuimos comprados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, ¿verdad?
Entonces, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Es que Dios nos ha dado las arras del Espíritu, o sea, Dios nos ha dado la garantía de nuestra redención a través del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Para el que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo dentro de él, ¿verdad? Porque recordemos que el Espíritu Santo viene cuando uno cree en verdad. Cuando uno cree en verdad, el Espíritu Santo viene a habitar con esa persona y esa persona ha sido sellada por el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios, cuando creíste, fuiste sellado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Entonces ese sello, esa garantía que Dios pone en nosotros de que nuestra redención Él la va a consumar. Como le llamamos aquí en el griego arrabón, ¿verdad? Que dice que la prenda se perdía únicamente si el comprador no se echaba para atrás, ¿verdad? Pero era como la promesa de una compra, pero pagada por adelantado. Pero ¿qué pasaba con el comprador? Bueno, se podía echar para atrás porque a lo mejor no tenía fondos, pero en este caso Dios no se le agotan los fondos, ¿verdad? Dios tiene todos los recursos. ¿Para qué? Para llevarnos hasta la redención, como vimos en el texto de Filipenses, ¿verdad? Que leímos hace rato, que fue, si quieren se los doy ahí a Julio y su esposa, Filipenses 1:6, lo vimos hace rato, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? O sea que Dios no dejará algo a medias, sino lo terminará. Luego vimos Efesios 1:13 y 14, que habla del sello y las arras del Espíritu, ¿verdad? Que estamos hablando que el Espíritu es la garantía que Dios nos da de nuestra redención. Las arras era una prenda que se daba en garantía para una compra total. Entonces Dios nos ha dado el Espíritu Santo, ¿verdad? Como muestra de nuestra futura redención. ¿Sí? Entonces ya vimos ahí el término griego que se utiliza, que es arrabón, ¿verdad? Aquí algunos que leen superficialmente podrían decir lo que les dije, ya ven, la prenda se puede perder, porque si el comprador se echa para atrás, se pierde. Pero Dios no es un Dios que cambie de opiniones y que no tenga los recursos en poder, magnificencia, para poder terminar lo que Él ya empezó. Por eso vimos Filipenses 1:6, el que empezó lo va a terminar, ¿sí? Entonces no puede haber ese detalle, ¿verdad? Además, Dios nunca falla a sus promesas. Si Dios, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ver. Dios lo que promete, lo cumple, ¿sí? Dios no dice, te prometo, y luego al rato dice, ¿sabes qué? No, mejor no. Dios no es así. Dios dice, lo prometo, lo cumplo. Porque la palabra de Dios, como dice que es sí y amén, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces nosotros conocemos a un Dios que no miente, a un Dios que no se echa para atrás, sino un Dios inmutable, que es uno de sus atributos. Dios no cambia, dice la palabra de Dios, no tiene ni sombra de variación, ¿verdad? No hay ni siquiera sombra de variación tiene Dios. Dios es exactamente perfecto en todo, ¿verdad? Fíjense, en la metáfora del sello, porque aquí tuve que buscar algunos términos griegos y diccionarios, en la metáfora del sellado de los creyentes por el don del Espíritu Santo, al creer, esto es, en el momento de su regeneración, no después de un lapso de tiempo de su vida espiritual, habiendo creído en Él. En otras versiones se destaca aún más la simultaneidad en el tiempo, como en la NBI, que se traduce, cuando creísteis, fuisteis marcados con el sello, ¿verdad? O sea, lo que les decía hace un rato. Es que en algunas denominaciones dicen que crees y luego posteriormente viene el Espíritu Santo a habitar en ti, y eso no es bíblico. Es al momento en que tú crees, el Espíritu Santo viene a habitar, y lo estamos viendo a través de este texto. Cuando creíste, fuiste sellado. Y la NBI lo traduce, quizá la traducción un poquito más acertada, dice, cuando creíste, fuiste marcado con el sello, ¿verdad?
en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados, dice la Reina Valera, ¿eh? Y dice aquí, el participio aoristo señala lo terminante y completo del acto de fe. La idea de destino queda destacada por la frase el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Fuisteis sellados para el día de la redención, lo mismo que leímos hace un rato de 2 Corintios 1:22, donde la voz media intima el especial interés en aquel que sella en su acto. Autentificación por el creyente de recibir el testimonio del Hijo, del hecho de que Dios es veraz. Juan 3:33. San Juan, sí, Evangelio de San Juan, verso 3:33. 33. San Juan 3. Nada más el 33. Sí. 3:33 nada más. Dice, el que recibe su testimonio, atestigua de Dios, que Dios es veraz. ¿Sí? Entonces, Dios es veraz. Dios es veraz, Dios lo que dice lo va a hacer, Dios no miente, Dios no se echa para atrás, Dios no habla falacias, Dios es veraz, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver en estos textos, que es lo que seguimos viendo el tema, la clase pasada estamos viendo el tema de la perseverancia de los santos, ¿por qué perseveramos los que en verdad han nacido de nuevo? Ahorita estamos viendo la segunda parte de ese tema, ¿sí? Y para eso vamos a leer también Romanos capítulo 6, por favor, este sí va a ser largo, Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta el 18, por favor. ¿Romanos 6? Sí, Romanos 6, capítulo 1 hasta el 18, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 18. Romanos. ¿Ya llegaron? ¿Ya está? Que Romanos 6, del 1 al 18 dice, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pues no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su redención. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preservaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque seáis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ok, aquí Pablo, ¿verdad?, está tratando un tema bien interesante. Pablo viene a hablar en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Romanos, ¿verdad?, de la salvación solo por la fe.
sin las obras de la ley, ¿verdad? Que la ley ya no tiene ningún efecto en el cristiano. Eso es lo que está hablando Pablo en el capítulo 4 y 5. Siempre en cada capítulo Pablo se está adelantando una posible pregunta que le van a hacer cuando está escribiendo la carta. Así cuando Pablo está escribiendo la carta y dice, en este punto me van a querer refutar esto, entonces Pablo empieza a escribir la respuesta a ese detalle, ¿no? Entonces en Romanos 6 Pablo se está adelantando a alguien que le va a decir, Pablo, entonces si ya no estoy bajo la ley, ¿verdad? Si ya el pecado no puede hacer nada en mí, pues entonces venga el pecado, ¿no? Y la hacha suelta, ¿no? Pues ya no estoy bajo la ley, ya. Entonces Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice Pablo, en ninguna manera. El griego traducido ahí en ninguna manera es la forma negativa más fuerte que hay en el griego. Es como si Pablo dijera no, no y 1000 veces no. ¿Sí? Y Pablo explica el por qué perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos perseverar aún en él? Porque aunque Pablo no lo dice aquí, pero en Gálatas sí lo dice, que nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Entonces hemos muerto juntamente con Cristo. Y al morir, como dice Pablo aquí, la ley ya no tiene ningún efecto sobre Cristo, porque la ley ¿hasta dónde llega? Hasta la muerte. Y después de la muerte la ley ya no llega más. ¿Sí? Porque la ley dice la paga del pecado es muerte. Entonces la ley dice, entre tanto que el hombre vive, está sujeto a la ley. Pero si nosotros ya morimos en Cristo, como nuestro representante ya murió en la cruz del Calvario, y nosotros al creer realmente en Cristo y nacer de nuevo, nacemos en Cristo. Entonces ahora ¿qué pasa? La obra de Cristo pasa a ser mío. Y paso yo ¿a qué? A tener la justicia de Cristo. Ahora ya he muerto al pecado. Ahora tengo una nueva naturaleza. Ya no tengo la antigua naturaleza. Una naturaleza que la dominaba el pecado. Por eso Pablo dice, no es posible que alguien que haya nacido de nuevo, se los voy a parafrasear en otra forma, que alguien que haya nacido de nuevo persevere en el pecado. No es posible. Se puede caer un momento. Les voy a parafrasear todos los versículos que están ahí. Se puede caer un momento, se puede deslizar, tropezar, pero se va a levantar. No puede haber un verdadero cristiano que esté en una vida constante de pecado. No hay tal cuestión. ¿Sí? El que ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Entonces hay una nueva naturaleza dentro de él que le impulsa a buscar las cosas de Dios. Y aunque se aparte un tiempo, ¿verdad? Dios lo va a hacer regresar, porque dentro de él el Espíritu Santo va a estar redarguyéndole el pecado. Por eso dice Pablo, ¿verdad? En el versículo 14, que el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice. En el versículo 14, el pecado no se puede enseñorear de ustedes porque ya no están bajo la ley, ahora están bajo la gracia. ¿Sí? Y entonces dice Pablo, otra vez se adelanta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y otra vez vuelve a utilizar esa negación. No, rotundamente no. Porque el que ha nacido de nuevo, ha entendido que ha sido libertado, ¿verdad? Ha empezado una nueva vida. Entonces ahora su vida empieza a caminar conforme a Dios. Y aquí viene algo que Pablo está explicando y que nos va a hacer a nosotros entender alguna cosa. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora dice Pablo en el versículo 18, y libertados del pecado viniste a hacer ¿qué? ¿Qué dice el versículo 18 de Romanos 6, 18? Dice, y libertados del pecado, ¿viniste a ser siervos? Así es, viniste a ser siervos de la justicia. El griego que está allí por siervos es doulos. Y doulos, la correcta traducción o la mejor traducción debería de ser esclavo. Entonces tendría que decir, y libertados del pecado, viniste a ser esclavo de la justicia. Amigo, hermano, déjame decirte algo.
es que soy libre. No. Antes eras esclavo del pecado. Ahora de la justicia. Eres esclavo de la justicia. Por eso es que no te puedes apartar de Cristo. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículos 30 hasta el final, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Nada. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni angustias, ni tribulaciones, ni principados, ni potestades, ni ángeles. Nada, nada nos puede separar de Cristo. Ahí nos habla perfectamente de que el verdadero cristiano, el fruto que presenta, el fruto triunfal que presenta el verdadero cristiano es su perseverancia. La perseverancia no es una obra, la perseverancia es un fruto. Entonces, alguien que en verdad ha nacido de nuevo va a perseverar, porque esa es su naturaleza. Eso es lo Dios obrando a través de él, ¿verdad? Libertados del pecado, viniste a ser esclavo de la justicia. ¿Amén? ¿Por qué perseveramos? Bueno, porque la perseverancia parte de la misma Trinidad. Por ejemplo, parte de la voluntad de Dios y asegurada por la obra de Cristo Jesús. ¿Sí? Juan capítulo 6, por favor, Juan 6, San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 38 al 40. San Juan capítulo ¿cuál? 6, 38 al 40. San Juan 6. San Juan 6. 38, 40. ¿Ya están? Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahí está. Fíjense, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Y fíjense lo que dice el versículo 39. ¿Qué dice el versículo 39? Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí está. Y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere, de todos los santos que le vaya dando el Padre al Hijo, no pierda ninguno. Entonces, la voluntad del Padre, ¿cuál es? Que no se pierda ni uno. ¿Y a quién le encargó eso? A Jesús. Entonces, mi perseverancia en el cristianismo, mi perseverancia en Cristo está asegurada por la voluntad del Padre y por la obra de Cristo. No por mí, sino por ellos. El que no persevera, el que se pierde es que nunca fue Cristo. Fue nacido de nuevo, ¿no? Así es, como leímos la clase pasada, ¿se acuerdan en Juan? Que leímos, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido. Entonces la perseverancia es un fruto de un verdadero cristiano, ¿verdad? Entonces queda claro aquí que no puede perderse ni uno solo de los que el Padre le ha dado al Hijo. Y por ende todo lo que el Padre le da al Hijo va a perseverar. Un punto fuerte de la perseverancia está en la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, que es eficaz y efectivo, ¿verdad? Leamos Hebreos capítulo 7, por favor. Hebreos capítulo 7, versos 22 al 25. Hebreos 7, versos 22 al 25. New. Y 7, 22 al 25. Hebreos capítulo 7. Sí. Del 22 al 25. ¿Ya están?
Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjense, Hebreos es lo que está hablando el escritor, ¿verdad? Dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque los anteriores sacerdotes, ¿verdad? ¿De quién está hablando? De los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿verdad? De la orden de Aarón y los levitas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, esos sacerdotes, ¿qué pasaba? Pues morían. Y no podían continuar. No podían continuar. Moría el sumo sacerdote y tenían que venir otro que lo consagraran y todo para que ejerciera el oficio de sumo sacerdote. Y no cualquiera podía ocupar ese oficio, ¿verdad? Porque tenía que ser alguien, ¿verdad? Uno escogido por Dios, dos, que tuviera el corazón realmente para ser el sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote se tiene que identificar con el mismo pueblo. No puede ofrecer sacrificios sin identificarse con el corazón del pueblo. ¿Sí? Entonces dice que por eso Jesús, ¿verdad? Debido a que por la muerte no podían continuar, mas o sea Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio ¿qué? Inmutable. O sea que no cambia, no varía, no muere, ¿no? ¿Verdad? Y aquí viene la doctrina de la perseverancia, por lo cual puede también salvar ¿qué? Perpetuamente. ¿Qué es perpetuo? Siempre. Eternamente, que no tiene fin, ¿verdad? Entonces hay una salvación perpetua, dice, a los que por él se acercan a Dios, viviendo, y aquí viene lo maravilloso, viviendo siempre para interceder por ellos. La intercesión de Cristo, aún en el cielo, Él está intercediendo por nosotros. Y eso hace que nosotros podamos seguir caminando, ¿verdad? Como cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma los tuyos. Fíjense las palabras del Señor: yo he rogado para que tu fe no falte. Y esta es la victoria, dice Juan en su primera carta, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y mientras la fe no muera, no puedo morir. ¿Y mi fe por qué no va a morir? Porque Cristo está intercediendo por mí para que esa fe nunca se apague, ¿verdad? Sí, porque si por nosotros fuera, ya se hubiera. No hay cualquier problema. Sí, en el más mínimo se nos va. Él intercede para que se perseveramos como siempre. Aún en las tormentas más difíciles Él está intercediendo. Aún cuando un cristiano caiga, resbale y se vaya al lodo, Jesús está intercediendo para que no perezca. Y la intercesión de Cristo es efectiva, ya lo vimos, ¿verdad? Pero yo he rogado, Pedro, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, o sea, no es Pedro y si vuelves, porque si Jesús hubiera dicho Pedro, si vuelves, wow, estaríamos tronados, ¿verdad? Pero le dice a Pedro, pero una vez vuelto, o sea, hay una seguridad, Pedro, de que vas a regresar. Garantía. Y esa seguridad, ¿qué la daba? Yo he rogado. Pues así. Tenemos un sumo sacerdote más eficiente que Aarón en su intercesión por el pueblo ante Dios en el lugar santísimo. Y ese es Cristo. Entonces la intercesión de Cristo es efectiva. Y por eso nadie se puede perder, porque Cristo está intercediendo por sus redimidos, por sus hijos. El problema es si no somos hijos, ¿va? Ahí sí viene un problema. Dice, para la perseverancia, Dios sobre nuestros corazones, poniendo un temor dentro de nosotros también. Ese es otro de los factores de la perseverancia. Dios no solo nos deja así a la y se va, sino hay un temor que Dios pone dentro de nosotros. Cuando tú vas a hacer algo mal, viene un temor dentro de ti, ¿verdad? Y de algo te inquieta, y algo dices, está mal, no puedo hacer, no.
¿verdad? Algo te está moviendo aquí, y eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Esta doctrina la podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en Jeremías. Busquen Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Jeremías 32, 40. Es antiguo, ¿ah? Sí. Jeremías 32, 40. Gracias. 32, 40. ¿Jeremías qué? 32, 40. Jeremías capítulo 32. Sí. Versículo 40. Jeremías, ¿cuál? 32. Está Jeremías 32. 40. ¿Solo 40? Sí, por favor. Dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Fíjense lo que dice aquí Dios al profeta Jeremías, ¿verdad? Y haré con ellos pacto eterno. O sea, pacto que no tiene fin. Que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré que mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Sí. Ese temor de Dios es el mismo temor que habla Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Entonces ahí está ese temor que Dios pone dentro de nosotros. Sí, dice: y pondré mi temor, no, y tendrán temor, no, pondré mi temor dentro del corazón de ellos, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, no solo Dios pone el temor, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nosotros también perseveramos, porque el poder de Dios nos va guardando para hacerlo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5. ¿Primera de Pedro qué? Primera de Pedro 1, 5. Pedro 1:5. 1:5. ¿Ya están? ¿Sí? Sí. Dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjense lo que dice Pedro, para que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Ahora, el griego que está ahí para guardados es froureo. Y lo llevo aquí porque al verlo, en serio que causa una paz dentro de nosotros este griego, porque esto lo que quiere decir es guardar con una guardia militar. ¿Sí? Confinados. Traducido con el verbo guardar en 2 Corintios 11:32. Tomarse en sentido militar y metafóricamente de la seguridad del cristiano, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro está diciendo que somos guardados por el poder de Dios, está hablando de como Dios vigilándonos, como vigilaría un militar al presidente, ¿verdad? Fíjense, y en los tiempos que está hablando Pedro, si una guardia militar era asignada sobre alguien y ese alguien le pasaba algo, la guardia militar pagaba con su vida. ¿Sí? Entonces Pedro nos está diciendo: Dios te está guardando de tal manera con su propia vida. ¿Sí? En un sentido militar, en un sentido de responsabilidad, en un sentido de vigilancia continua, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver ahí, hermanos, en el sentido de que podemos perseverar porque es una realidad, y eso tenemos que tener paz. Por eso cuando un cristiano tropieza, dice Pablo: hijitos míos, Juan, ya mandó, y Juan, el apóstol, ¿verdad? Dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, lo que está diciendo Juan es: cristiano, si caíste, levántate, arrepiéntete, porque tienes un abogado. Y sigue con esa confianza, no te quedes ahí, ¿verdad? Varado, adelante. Traje aquí otra definición que es sobre lo mismo, pero un poco más expandida, pero ahí la voy a dejar. Mediante la fe. Mediante en griego es el griego que también podemos traducir, o sea, tiene una traducción así como día, denotando el canal de un acto mediante... ¿Cómo lo explico? Es que hasta está aquí un poquito... Cantinflesco. Mediante es como pasar por un conducto, ¿sí? Atravesar la causa, ¿sí? Pero esa causa no es lo que obliga a, sino es el resultado de. ¿Sí me explico? Sí. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, pero la fe no hace que Dios me guarde, sino Dios canaliza la fe para que su poder actúe en mí. ¿Sí? Es solo el canal, y ese canal lo establece Dios. ¿Sí? Dice Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero fíjense, quiero hacer especial connotación en el versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto. ¿Qué quiere decir y esto? La salvación y la fe no es de ustedes, es de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tanto la salvación como la fe en uno es un don de Dios. Pablo habla en Gálatas, en los frutos del Espíritu, Gálatas 5. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y mansedumbre. Entonces, fe es fruto del Espíritu Santo. Entonces, la fe la produce el Espíritu Santo, no yo. ¿Sí? Es una obra de Él. Por eso dice la palabra de Dios que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero ni siquiera yo produzco la fe la produce Él, ¿verdad? Por eso Pablo también dice, ¿verdad? Cuando dice que oremos por nuestras autoridades, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Sí? Entonces somos guardados por el poder de Dios, ¿verdad? Ahora, Dios utiliza las advertencias para motivar en nosotros esa perseverancia. Por eso hay muchas advertencias que están en la Escritura, porque a través de ellas Dios nos motiva a perseverar. ¿Sí? Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, por favor. Hebreos 2. Hebreos 2, del 1 al 4. Sí. ¿Sí? ¿Ya están? Hebreos 2, del 1 al 4 dice: una salvación tan grande. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí está, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia, ahí nos está exhortando el escritor de Hebreos, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. A ver, hermanos, ¿cuál fue la palabra que dieron los ángeles?
Porque, a ver, no me hicieron esa pregunta. Pero ahí dice el escritor de Hebreos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿cuál fue esa palabra de los ángeles? No sé. Bienaventurada María. ¿Esa? No. ¿Esa no fue? No se la sabe. ¿Cuál fue esa palabra? ¿No? Porque no estudia. La ley. La ley fue dada, dice, por los ángeles. ¿Sí? Es una tradición judía. En su Talmud histórico está que la ley fue dada por ángeles. Dios se la pasó a los ángeles y los ángeles la dieron a Moisés. Entonces, por eso el escritor está diciendo, si la ley, en pocas palabras, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, porque acordémonos cómo fue la ley, ¿verdad? Cómo Dios le dio la ley a Moisés en medio de relámpagos y truenos, y cuando fue confirmada la ley hubo un gran sacrificio y el pueblo fue rociado con la sangre de animales, ¿verdad? Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si con esa ley que Dios mandó, que fue atestiguada por ángeles, ¿sí? Dios dice, toda transgresión tuvo justa retribución? ¿Cómo escaparemos nosotros, le dice, si descuidamos una salvación tan grande? Porque la salvación no fue por medio de sangre de animales, sino fue por medio de la sangre de su Hijo. Por eso Dios dice que no va, si algo Dios va a efectuar en el juicio del gran trono blanco es ¿qué hiciste con el sacrificio de mi Hijo? Dios, el pecado más grande para Dios va a ser ¿qué hiciste con la sangre de mi Hijo? Eso va a ser realmente el juicio. Lo diste por poco, va a decir, ¿no? Mi Hijo dio todo por ti y tú no hiciste nada por él. Entonces, pero aquí nosotros tenemos que ver que el escritor de Hebreos le está hablando, uno, a los cristianos para motivarlos en el sentido que no descuiden su vida espiritual. Pero si seguimos leyendo más adelante vamos a ver que él se asegura, ¿verdad?, de que los cristianos, para ellos no es esa amenaza, sino es una exhortación, ¿sí? Pero ¿a quién realmente va enfocada esta amenaza? O esta exhortación, o esta palabra dura. Hey, si descuidas esa salvación tan grande, olvídate que vas a pasar por inocente. ¿Saben a quién? Bueno, eso nos lo da la historia. ¿Qué estaba pasando en el pueblo hebreo? Mucha gente se estaba añadiendo al cristianismo, pero empezó a desatarse una persecución muy fuerte en Israel por medio del judaísmo. El judaísmo empezó a perseguir muy fuerte y presionar muy fuerte a los cristianos, ¿sí? A matarlos, a quitarles sus propiedades, a todo. Entonces empezaban a sufrir esa persecución por parte de los mismos de su sangre, y no solo de ellos, sino del Imperio Romano. Por los mismos judíos, ¿no? Por los mismos judíos y por el Imperio Romano. O sea, de los dos bandos le venía el golpe. Entonces algunos, ¿verdad?, estaban diciendo, mejor me regreso al judaísmo, y termina la persecución, ¿verdad? Termina la persecución, bendito, y ya tengo paz, porque a paz me llamó Dios. Pero no es lo que el escritor está diciendo. Lo que él estaba diciendo, si tú te echas para atrás, punto número 1, estás demostrando que no eres. Y punto número 2, que son las advertencias que da en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 10. Si tú, estando expuesto a la verdad, la haces a un lado y le das la espalda, ya no hay más opción de salvación. Esta es la advertencia grande. Realmente Hebreos, a quien le está dando la advertencia fuerte, es aquella persona que está exponiéndose a la verdad y que no ha sufrido un cambio, y que no ha sufrido una transformación, y de que en un momento dice, no, pues ya no quiero nada con el cristianismo, mejor me voy para acá. ¿Qué va a pasar con esa persona? Dice la palabra de Dios, ya no queda más nada que hacer por él, más que una horrenda expectación de muerte. ¿Por qué? Porque esa persona ya Dios no va a obrar en él para arrepentimiento.
Esa es por eso la gran advertencia que el escritor de Hebreos le está lanzando a la gente que está reuniéndose en las iglesias, en las casas, ¿verdad?, de Israel, o escuchando el cristianismo. Él sabe que mucha gente no está convertida, pero sin embargo están oyendo la verdad. Y Él les dice, si ustedes rechazan esta verdad, Dios no, no queda. Dios no va a obrar en ustedes para salvación. Se van a perder completamente. Y esa es la exhortación más grande. Porque yo, como ya lo hemos visto, yo no me puedo salvar. Dios tiene que venir y salvarme. Yo no puedo cambiarme, yo no puedo nacer de nuevo. Yo no tengo el poder para cambiar mi vida. Dios tiene que venir y salvarme. Esa es la salvación. Dios vino a mí. No yo fui a Dios. Dios vino a mí y me cambió y me transformó. Pero ¿qué pasa si yo ante esa verdad digo, no, gracias? Me quedo como estoy. Me quedo como estoy y me regreso como estaba. Entonces, dice la Biblia, no queda más para esa persona. Dios lo entregará totalmente a la perversidad de su corazón. Y no habrá luz para esa persona. Y es lo que el escritor de Hebreos le está diciendo. Y ahí en sus casas, léanlo. En Hebreos capítulo 6 y en Hebreos capítulo 10 es la gran exhortación que da Hebreos a las personas que rechazaron esa verdad. Y esa es también la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Rechazar el testimonio de la verdad y decir, pues sí es la verdad, pero me interesa más quitar mi tribulación, estar bien con el mundo, porque son los que me amenazan. Me interesa más regresar a mis deseos de antes, me interesa más mi familia de sangre, me interesa más, o sea, sé que es la verdad, pero me interesa más aquello. Entonces, cuando tú haces eso, por eso Hebreos dice 6, si fuiste iluminado con la verdad y gustaste de esa verdad y la desechaste, dice el escritor, ya no queda más nada que hacer por ti, más que una horrenda expectación de muerte y de hervor de fuego. ¿A qué le llama hervor de fuego? Al lago de fuego, que será la condenación eterna, que es uno de los temas que vamos a ver en la siguiente clase, cuando hablemos de la muerte y el estado intermedio. ¿Verdad? Entonces, quien rechaza la verdad, uno, demuestra que no es de Dios. Dos, ya no hay más nada que hacer por esa persona. Como cuando Dios le dijo a Samuel, Samuel, ya deja de llorar por Saúl. Ya yo he elegido otro rey. Ya lo deseché y no lo voy a regresar al trono nunca. Así que deja de llorar por él, levántate y ciñe porque tienes que ir a un cura nuevo. Imagínate, cuando Dios dice eso, ya no hay marcha atrás. ¿Sí? Pero esa exhortación va para la gente que está vacilando con la verdad. Está expuesta a la verdad y está vacilando con esa verdad. ¿Y qué pasa? La rechaza al final. Y dice, más vale esto. Y desecha la verdad. Ya dice la Biblia, es triste, pero dice no hay más nada que hacer por esa persona. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Ese también va a estar largo. Versículo 1 al 14. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 14. Capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, del 1 hasta el 14. ¿Comenzamos? Sí. ¿Sí? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos,
según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, que no os ha sobrevenido para tentación que no sea humana, pero fiel es el Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que no podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Fíjense lo que está aquí diciendo, ¿verdad? Pero todas estas cosas fueron hechas para amonestarnos ¿a quién? A nosotros. Amonestarnos. Esto es para aliento al cristiano, para que persevere. Hey. Acuérdate de lo que le pasó allá, y el temor de Dios va a venir. ¿Cómo viene el temor de Dios? Que Dios lo pone aquí a través de esas advertencias. Fíjate lo que les pasó a ellos. Sí, Señor. Entonces prosigo, no me detengo, yo prosigo. Sí, creo que vas a hacerlo, ¿no? Sí, porque te conozco y sé que eres fiel. Sí. Entonces, no, Señor, yo me alineo y tropecé, pero me alineo, me levanto y voy a la meta, ¿no? Eso es lo que produce en el verdadero cristiano. Es una amonestación para animarlo a proseguir, para producir ese temor dentro de él, ese temor que Dios puso, activarlo. Es la amonestación de la palabra que penetra dentro de nosotros y nos hace ver lo que está pasando en nosotros. Y comparándolo con el Dios vivo y verdadero decimos, no sé, por eso repito, Pablo dice, ocúpate, no cuida. Si tuviéramos que cuidar la salvación, dijera, cuida tu salvación con temor y temblor. Pero Pablo no dice cuida, dice ocúpate en tu salvación con temor y temblor. ¿Sí? Entonces nosotros, al estar escuchando la palabra y al ver las advertencias que Dios hizo, nosotros tiene que haber un temor dentro de nosotros. Entonces el temor de Dios empieza a movernos, empieza, no, Señor, yo no, he descuidado mi vida de oración, la vuelvo a activar, Señor, me vuelvo a poner en oración, he descuidado mi comunión con la palabra, me vuelvo a meter en la palabra, Señor, porque yo no quiero ser de esos que tropiezan, yo no quiero ser de esos que quedaron tendidos en el desierto, yo no quiero ser de esos, Señor, que se rebelaron contra ti y cayeron 23,000 en un solo día. Entonces esas palabras fueron una amonestación hacia nosotros, ¿no? Y otra vez es una amonestación para los que están dentro de la comunión, pero no se están abrazando de esa verdad, sino que están solo conociendo la verdad. Como Coré. ¿Qué pasó con Coré? ¿Se acuerdan? Cuando venían con Egipto, y ahí vienen atrás los egipcios, y no, mejor nos hubiéramos regresado, y empezaron a tentar al pueblo, y nos hubiéramos regresado, y estamos mejor allá, vamos a hacer un sepulcro aquí, y se olvidaron totalmente de Dios, y luego se quisieron rebelar contra Moisés, ¿verdad? Y Coré dijo, pues, ¿quién te puso a ti por líder de nosotros? Ahora que Dios decida, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dice, la tierra se abrió. Le dijo Dios a Moisés, quítate y dile al pueblo que el que quiera estar contigo, que se vaya para allá y que a ellos los dejen acá. El que esté con Coré, que se quede acá. Y los que se quedaron acá, que dice, se abrió la tierra y se los trajo vivos. Entonces nosotros vemos, pero ¿qué Coré que era? Aparentemente Coré iba con ellos, ¿verdad? Como pueblo y toda esa gente aliada con él, pero en realidad no estaban creyendo en Dios. ¿Su corazón dónde estaba? En Egipto. En esclavitud. Estaba en el pasado. Estaban en el pasado. Estaban todavía gozando de los placeres de Egipto. Ellos decían, no, Egipto, no, todo lo que Dios, mira, un desierto, Dios nos está haciendo pasar un desierto y todo, no, hombre, y comiendo ese manacito, y no, y allá comíamos carne, ¿verdad? Y entonces anhelaban las cosas de Egipto en su corazón. Por lo tanto, su corazón no estaba transformado. Y Dios lo hizo ver. ¿Y qué? Dios los castigó y se los tragó, ¿verdad? Y es lo que nos dice la Escritura. Eso es una amonestación para todo aquel que quiera vacilar en el cristianismo. No podemos vacilar con un Dios vivo, con un Dios real,
Por eso Pablo también le dice a la iglesia de Corinto: hey, iglesia de Corinto, examínate, pruébate y ve si realmente estás en la fe de Cristo. No vaya a ser que estés reprobado. No vaya a ser que tú creas y en realidad no estás creyendo, ¿no? Entonces eso es lo que nos está hablando el Señor, ¿verdad? Dice: todos perecieron en el desierto. Y me acordé de Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Cuando todo el pueblo se fue tras los Baales, ¿verdad? Y Elías convoca y desciende fuego del cielo, ¿verdad? Y matan a los 400 profetas de Baal. Y viene la reina Jezabel y lo amenaza y le dice: así me hagan los dioses y me añadan, si yo para mañana no tengo tu cabeza. ¿Y qué hace Elías? Patitas, ¿para qué la quiero? ¿No? Sale corriendo, ¿verdad? Huyendo, le tiene miedo a esa mujer. Enfrentó 400 hombres de Baal y con una mujer dijo: no, oye, eso también, hermano, no es cierto. Nos da una lección muy importante. Huye, no es cierto. No. Reconoce el poder que Dios nos ha dado. Sí, ¿verdad? No. Reconozco en Elías su debilidad. Tuvo miedo y salió corriendo. Cuando Dios lo encuentra, ¿verdad? Que ya hablamos de cómo Dios fue restaurando a Elías, ¿verdad? En el camino. Y cuando Dios ya permite que su depresión de Elías ya estuviera más relajado, Dios se le presenta a Elías y le dice: Elías, ¿qué haces? Señor, soy el último de los tuyos que queda y me quieren matar, Señor, y salió huyendo, porque si no ya no va a haber. Y les dice Dios: no, Elías, no eres el último. Tengo un sustituto. No, además de eso dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. 7,000 hombres. No me reservé 1, ni 4, ni 8, ni 10. Me reservé 7,000. Por eso el profeta Isaías dice: si Dios no nos hubiera dejado un remanente, como Sodoma vendríamos a ser. Ese remanente, ¿quién es? Los verdaderos salvos. Por eso Pablo dice: no todo el que desciende de Israel es israelita, sino el que en verdad ha entendido la verdad de la palabra de Dios y ha entendido de su necesidad en el Antiguo Testamento de su Mesías, en el Nuevo Testamento de Cristo, ¿verdad? Entonces eso es lo que él estaba hablando, porque no todos los que descienden de Abraham son israelitas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver eso, hermanos. ¿Por qué entonces la amonestación? ¿Sí? La amonestación va hacia nosotros, para que ese temor que Dios ha puesto en nuestros corazones se active y perseveremos. Y la amonestación va también hacia aquellos que están vacilando en el Evangelio. ¿Para qué? Para que esa palabra despierte un temor también dentro de ellos. Y ellos puedan abrazarse a esa palabra y puedan decirle como Jacob, ¿verdad?, con Dios. ¿Qué hizo Jacob cuando se le presentó el ángel de Jehová? ¿Qué hizo? Se le aferró, ¿verdad? Y le dijo: no te voy a soltar. Y el ángel le dijo: suéltame porque ya va a ser el amanecer. Y él le dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y dice que el ángel le tocó el muslo, ¿verdad? Y se lo descoyuntó. Suéltame, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y dice que el ángel lo bendijo. Y ese ángel de Jehová, adivinen quién es. Jesús. Porque ese ángel de Jehová, si ustedes lo estudian en el Antiguo Testamento, tiene todos los atributos divinos. Todos. Y ese ángel de Jehová se deja de nombrar en el Nuevo Testamento. En el Antiguo se nombra, pero cuando viene Cristo ya no se nombra el ángel de Jehová. Porque aparece como Jesús. Entonces, y después dice que Jacob, ¿verdad?, luchó con Dios. ¿Cómo que luchó con Dios si era el ángel? Pero era el ángel de Jehová. Era Dios. Era Dios mismo. Que estaba luchando con él. Pero ahí nos da la actitud que debemos de tener. Jacob era un usurpador, Jacob era un ladrón, Jacob era un tramposo, pero Jacob quería cambiar y Jacob se abrazó a él y le dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas.
Y Dios le dice, ¿así? Pues órale, ¡pau! A ver qué tan fuerte es tu convicción. Te descoyunto. Imagínense una descoyuntura, hermano. A nosotros a veces cuando leemos decimos, ¡ay, se desapó! ¡Ay, ya! No, el dolor que produce. El dolor que produce. Y él no le importó su dolor. Él dijo, Señor, yo no me suelto hasta que me bendigas. Así me descoyuntas del otro lado. No viene eso en la Biblia, está claro, pero estoy pensándolo así. Aunque me descoyuntes del otro lado, y aunque me descoyuntes el hombro, y aunque me descoyuntes el otro, aunque me mates, no te voy a soltar. Se aferraba a la fe. Se aferraba a la fe. Y eso es lo que debe hacer todo aquel, ¿verdad? Aferrarse a Cristo. Y ahí lo bendice. Y ahí lo bendice. Le devuelve todo lo que había perdido. Ahí es cuando lo bendice, y entonces Jacob empieza a ser multiplicado en todo lo que tiene, ¿no? Pues ahí viene la bendición de Jacob, y le cambia el nombre. Ya no será Jacob, ahora será Israel. ¿Será qué? Israel. Ya empieza a venir a ver esa bendición y ese cambio. Ya es cuando, por eso el pueblo judío se llama Israel, por Jacob, que fue cambiado a Israel. Entonces nosotros vemos ese detalle, pero es eso, yo me aferro a ti, Señor, yo me aferro a esa salvación, Señor, no importa, no importa lo que pase, yo me aferro a ti, y no me voy a soltar, Señor, no me voy a soltar, aunque me cueste la vida, no me suelto. Y Dios, ¿verdad? La palabra dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, hermanos, nosotros con esto cerramos entonces la perseverancia de los santos. Todo aquel que ha nacido de nuevo va a perseverar y va a seguir en el camino, porque es una promesa de Dios, ¿verdad? Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene el poder del Espíritu Santo dentro de él que le ayuda a perseverar. Tiene el temor de Dios dentro de él que lo va a ayudar a generar. Tiene las promesas y las exhortaciones de Dios. Por eso es necesario que nosotros estemos estudiando la palabra, para que esa palabra que es viva y esas exhortaciones aviven ese temor, aviven esa fe, aviven esa convicción, ¿verdad? Y yo pueda caminar en integridad con Dios. ¿Sí? Otra de las cosas que Dios utiliza para nuestra perseverancia es la disciplina. La disciplina, ¿verdad? Dios utiliza la disciplina para que perseveremos. Dios se quita el cinturón y pega. Cuando sus hijos no se quieren alinear por la derecha, Dios los alinea por la derecha. ¿Sí? Es o te alineas o te alinean. ¿Verdad? Dice el escritor de Hebreos, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. La disciplina de Dios produce en nosotros una perseverancia. Vamos a seguir. Tenemos todas esas grandes y valiosas promesas por medio de las cuales tenemos la certísima seguridad de que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, llegaremos con el Señor. ¿Sí? Es un camino difícil, hermanos, sí. Jesús lo pintó muy difícil. Jesús lo pintó como un camino de angustia, como un camino de aflicción, como un camino de persecución, como un camino donde el mundo, si tú quieres vivir realmente a Cristo, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, todo aquel que quiera vivir piadosamente, o sea, realmente a Cristo Jesús, padecerá persecución. O sea, no es quizá padezca persecución, no es en algunos momentos va a padecer persecución, es padecerá. O sea, es un hecho. ¿Por qué? Jesús mismo lo dijo, si a mí el mundo me aborreció, ¿a ustedes? Les va a aplaudir. Les va a decir, viva los cristianos, ya llegaron. No, somos perseguidos. Vamos a ser criticados, burlados. Entonces es lo que dijo Jesús. Por eso Jesús dijo, a ver, cuando está hablando de, si quieres venir a mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y siga. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Y de ahí habla de las dos puertas, la puerta fácil, y ya está hablando de dos religiones, una religión donde vas caminando bien, padre, y el mundo te aplaude y estás gozoso y nadie...
la puerta es ancha, la puerta es espaciosa, perdón, y el camino es ancho. Puedes andar como tú quieras, te permite transitar, pero dice, pero su camino es, su final es la muerte. Pero el camino que conduce a la vida, la puerta es estrecha y el camino es angosto, y muy pocos son los que transitan por eso. Entonces, y después de ahí dice, por eso, si tú vas a construir algo, primero siéntate y ve si tienes todo para terminar la obra. Si no, mejor ni la empieces, ¿verdad? Y de ahí dice, si ves un ejército venir contra ti que tiene más, medítalo, y a lo mejor haz condiciones de paz. Y todo eso Jesús lo está hablando en esa relación que Él está hablando acerca de seguirlo a Él. Entonces lo que nos está hablando es de lo difícil que es seguir. Pero si me sigues, tendrás la vida eterna. Y esa es la realidad. Y si me sigues, yo te voy a ayudar a salir adelante, a que llegues a la meta, ¿verdad? A que llegues al lugar de eterna redención, a que llegues al lugar, a esa tierra prometida que fluye leche y miel, ¿verdad? A esa tierra donde no habrá más lloro, más angustia, más enfermedad, más nada. Yo te prometo eso. Si crees en mí, ¿verdad? Pero si no crees en mí, no lo puedes. Entonces, Dios nos está invitando, hermanos, a examinarnos a nosotros mismos y ver en nuestro corazón si en realidad Cristo está en nosotros. Y si Cristo no está en nosotros, hacer como Jacob, aferrarnos y decirle, Señor, no te voy a soltar, ¿verdad? Hasta que me bendigas. ¿Y cuál bendición es la que quiero, Señor? Tu salvación. Eso es lo que quiero. Porque sé que es lo único que vale. Porque riquezas, poder, fama se esfuman en cualquier rato. Pero la bendición de la salvación, esa es por toda la eternidad. Amén. Bueno, vamos a orar. ¿En qué versículo está el corazón contrito y humillado? No despreciarás tú, Dios. Primera de Edgar. No, no es cierto. Te lo traigo porque no me lo recuerdo bien. No recuerdo la cita. Te lo sí. Pues no la recuerdo ahorita. Es un cruz santo, pero te lo oramos. ¿Alguien quiere orar? ¿Alguien quiere orar? ¿Cómo? Yo oro. Bendito Dios y Padre, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque nos hace reflexionar, Señor. No cuando damos pasos hacia atrás, mi Dios, tú nos impulsas, Señor. Y bien dice tu palabra, Señor, que nos mandarás palabra de aliento, Señor, y de arrepentimiento, Señor, para que sigamos en tu camino, Señor. Gracias, Padre, porque contestas todas nuestras oraciones, nuestras dudas, Señor. Bendito Dios, por todo esto, Señor. Te pido, Señor, que nos tengas en el hueco de tu mano, Señor, a todos los que estamos aquí presentes, Señor. A Edgar, Señor, a mi esposo, a Mari, Señor, y todos los que están aquí, Padre. Te lo pido, Señor Jesús, que no nos abandones, Señor, que cuando estemos en pecado, Señor, venga tu Espíritu, Señor, y nos redarguya, Señor, y nos haga sentir mal, Señor, para salirnos de ahí, Señor, y acudir a ti, Señor, abrazarnos fuertemente a ti, Señor, y no dejarte, Señor, hasta que nos bendigas. En el nombre de Jesús, Señor, te pido nos lleves con bien hasta nuestras casas. Amén. Amén. Pues ahí está, esa fue la clase de hoy. Mi correo corporativo abierto.